Raimundo Lulio vive en una sociedad, en un mosaico multicultural, multirreligioso, donde convivían en Mallorca, donde él nació, musulmanes, cristianos y judíos principalmente, además de otras etnias. Entonces Le Goff, que es un historiador de la Edad Media, dice que el encuentro de estas bases sociológicas vinieron más de la necesidad de comunicación en la calle que de la derivación hacia los mundos científicos que encontramos luego. Entonces Lulio es un hombre inquieto que viene desde la corte de Jaime I, del que es senescal, y allí mismo él se preocupa por escribir un libro, el libro de caballería, porque pensó que la ciencia debía ser el fundamento de las profesiones y del ejercicio de la vida. Lulio sufre una gran transformación, es un converso, que de la vida frívola pasa a consagrar su vida, sacrificando incluso su familia, sus bienes, todo. Y sigue con la preocupación de ese diálogo que le acerque a las dos, podríamos decir, culturas, pero sobre una base religiosa, porque son las tres religiones del libro, de la Biblia, que es los judíos, los musulmanes y los cristianos. Entonces entiende que en todos ellos hay una verdad común que los tiene que unir, pero para ver la verdad común que los une, tiene que buscar también cuáles son las diferencias para entablar un diálogo, más que como choque, como aportación de la verdad propia. Ramon Llull tiene mucho interés en acercarse a los demás conociendo, y por eso conoce el árabe, y de hecho él escribe muchas de sus obras, aunque no conservamos en primer lugar en árabe, luego también escribe en su lengua natal, que también lo hace el moderno, porque está en este momento en expansión el catalán. Pero como también él quiere divulgar su obra en círculos científicos, le escribe en latín. En el libro del Gentil y los tres sabios, son tres sabios porque además de poseer la cultura, tienen una base de fundamentación trascendental, que es la religión. Por eso los tres sabios son un judío, un musulmán y un cristiano. El Gentil es un sabio que busca el sentido de su vida. Y entonces el diálogo del Gentil y los tres sabios es una búsqueda de ese sentido de la vida trascendente. Y es curioso que al final del libro del Gentil, el Gentil se va habiendo encontrado la verdad, pero no les dice cuál de los tres, porque en la vida el tener ya la posesión de la verdad a veces cierra la búsqueda de lo que nos falta. Lo que aquí presentamos en este libro es la edición de la versión latina, que es un poquito más libre que la catalana. Esta versión latina no se había editado desde el siglo XIX. Entonces presentamos una edición para la que hemos examinado los 18 manuscritos que existen de la versión latina. Y cuando son estas tradiciones textuales plurilingües, como sucede con este caso, porque la obra también se había redactado antes en catalán, pues claro, hay mezcla y es muy complicado el verlo, el hacer como una historia de la tradición textual, aunque la traducción textual latina al final resulta bastante uniforme y toda derivada del manuscrito más antiguo que conservamos, que es uno de París, sobre el que nos hemos basado. Al lado de esto también hemos hecho la primera traducción al castellano de la obra, porque había una versión sobre la versión catalana del siglo XIV, pero nadie había traducido al castellano. Y la dificultad mayor que tiene traducir al castellano, esta traducción la hemos hecho sobre la versión latina, consiste sobre todo en poder, en no desvirtuarnos de plasmar bien esta filosofía que el autor quiere presentar y que es un continuum en toda su obra, por lo cual quizá hay que hacerla un poco ciñéndose mucho al original. En Europa se busca este sentido de acercamiento de todos para la paz. Y en el proemio del libro del Gentil y los tres sabios, dice Raimundo Lulio, busquemos lo que nos une, que es lo que conduce a la paz, porque si no,
será con diferencias entre nosotros, solamente habrá la lucha y el camino errado para llegar a una armonía entre todos. Yo creo que es lo más importante. Hay muchísimo, porque es un hombre que muere incluso a manos de aquellos que quiere salvar. Viaja hasta Túnez, viaja a Roma para hablar con el Papa, para que cree escuelas para aquellos que vayan al encuentro de las otras culturas, conozcan a fondo las lenguas de aquellos a los que tienen que hablar, porque ¿cómo puedes hablar con nadie si no conoces a fondo su cultura? Creo que es una lección hoy más que nunca, porque hacemos el diálogo desde la nada. El diálogo es a ver qué dice el otro, a ver qué digo yo, y muchas veces son ambigüedades, improvisaciones que para nada transmiten el sentido de la ciencia que te hace respetar a la que el otro tiene, te da y que tú también aportas.